presentación del informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de mayo del 2023. Me acompañan para esta presentación Carlos Javier Charotti, gerente de estudios económicos, y Bernardo Rojas, director del Departamento de Análisis Macroeconómico. La agenda que tenemos preparada es la siguiente: una revisión del entorno macroeconómico y financiero internacional, relevante, digamos, para el sector financiero. Un poco vamos a ver ahí cómo viene la actividad económica global y de la región desde el último informe, el comportamiento de precios de commodities, la inflación en economías avanzadas, cómo están las condiciones financieras internacionales. Entendemos que estas variables son relevantes justamente para el desarrollo y funcionamiento del sistema financiero. También el comportamiento del riesgo país, principalmente en la región, y la evolución, digamos, del dólar, dentro del bloque, digamos, del contexto internacional. La coyuntura doméstica y proyecciones, un poco ver cómo está la actividad económica, cómo está la inflación y la política monetaria, que también son factores que condicionan las variables principales del sector financiero. Y lógicamente después, ya dentro del sistema financiero, la evolución reciente de los activos, del pasivo, la evolución de la rentabilidad y la solvencia del sistema financiero, el comportamiento del crédito principalmente de familias y de empresas, y los resultados de las pruebas de tensión o stress test, y lógicamente después los principales mensajes de nuestro informe. Dicho esto, quisiera dejar a Bernardo Rojas a cargo de la presentación del informe. Adelante, Bernardo. Y muchas gracias a todos por participar de nuestro informe, de la publicación de nuestro informe semestral de estabilidad financiera. El siguiente informe será publicado en el mes de diciembre de este año. Nuestro informe podemos agruparlo en tres bloques principales. Como ya mencionó Miguel, primeramente vamos a hablar del contexto internacional y regional. Seguidamente vamos a hablar de los indicadores que son propios del sistema financiero, un poco de la evolución de sus principales características y su situación actual. Y finalmente vamos a hablar de nuestros estrés test a nivel agregado y su efecto sobre todo en la solvencia, para dar un resumen de los principales resultados. Entonces, para empezar, tenemos que la economía a nivel global mejora levemente para el año 2023 con respecto a las publicaciones que se había anunciado en octubre de este año. El crecimiento esperado para el mundo es de 2,8%. Sin embargo, en la región estas perspectivas continúan débiles. Así también los precios de los commodities venía creciendo, pero en los últimos meses, en algunos casos, en algunos precios, como por ejemplo trigo, también soja, se van desacelerando, pero en lo que respecta, por ejemplo, al precio de la carne, continúa todavía su tendencia creciente. Así también los precios de petróleo van disminuyendo, pero se queda todavía, o tenemos todavía en un nivel muy por debajo de lo que se había observado, pero por encima todavía de la media. Estos factores recientemente mencionados también influyeron en la inflación, que se había acelerado a nivel mundial. Vemos la inflación de Estados Unidos, que se viene reduciendo a partir de junio aproximadamente del año pasado, pero todavía se ubica en niveles por encima de su media histórica, que en este caso es del 2%. Lo mismo se observa en la zona europea, que también tiene todavía una inflación desacelerando, pero en niveles todavía elevados o alejados con respecto a su media de largo plazo. Como reacción se han endurecido las condiciones financieras globales. Vemos que la tasa de interés de la Reserva Federal se ha incrementado y hoy se ubica en un rango de 5,25 y 5%, y eso se refleja también en el rendimiento de los bonos soberanos, tanto de 10 años como de 30 años, que vemos que está mucho más
alto con respecto a lo que teníamos anteriormente. Sin embargo, en la región el ENVI ha disminuido para los principales países o la mayoría de los países de la región, y también se observa un debilitamiento del dólar con respecto a las otras monedas, aunque en el margen esto se ha revertido levemente. En cuanto a la coyuntura doméstica, la actividad viene recuperándose después de un año con un crecimiento bastante bajo. Del año pasado a marzo está creciendo nuestro indicador adelantado de actividad económica en 8,2%, principalmente impulsado por la recuperación de la agricultura y también lo que sería electricidad y agua, pero en parte es atenuado por un menor dinamismo del sector de la construcción. Con estos resultados se mantuvo la tasa de crecimiento esperado para el año en 4,5%, pero sí se ha dado ciertas recomposiciones sectoriales respecto a la primera proyección que se había hecho al cierre del año 2022. Vemos también que agricultura es uno de los líderes que sostiene este crecimiento esperado del 4,5%, con un crecimiento que se mantuvo en 30% para el año. Ganadería fue revisado levemente, en un crecimiento esperado del 2,3%, se redujo al 1,9%, y sectores, por ejemplo, de la construcción, que de un crecimiento inicial esperado del 0,5% se redujo a menos 2,6%, entre los principales sectores. Por el lado del gasto, vemos que la mayoría de los sectores fue revisado. Consumo se revisó al alza de un 2,8% a una tasa del 3,2%. Consumo del gobierno también se incrementó levemente de una tasa del 2,3 al 2,4, y la formación bruta de capital fijo se redujo de un crecimiento esperado inicialmente de 0,5 a una caída del 2,5%. Las exportaciones se revisó al alza, y las importaciones, que inicialmente estaba prevista que tenga que caer en 4,2%, finalmente registra o estamos esperando un crecimiento del 1%. En lo que respecta a la política monetaria y la inflación, la política monetaria ha venido aumentando desde agosto del año 2021 y actualmente se ubica en una tasa del 8,50%. El último incremento se ha dado en septiembre y desde esa fecha lo seguimos manteniendo en 8,50%. Y esto ha, digamos, también permitido que la inflación empiece a desacelerarse. Hoy en día las principales medidas de inflación ya se encuentran dentro del rango referencial, en este caso dentro del rango entre el 6 y el 2%. En abril la inflación total se ubicó en 5,3% y la inflación, en este caso, la núcleo se ubicó en 5,5% y la inflación subyacente en 5,5% y la inflación subyacente un 6,6% y la inflación núcleo en 5,3%. Con este comportamiento de la inflación también refuerza nuestras proyecciones que tenemos para el año del cierre de la inflación en 4,5% y estaría convergiendo al centro del rango meta del 4% en el primer trimestre del año 2024. En cuanto a los datos del sistema financiero, primeramente tenemos la evolución de los activos que vienen recuperándose. Al mes de marzo tenemos un crecimiento de 6,2%, principalmente impulsado por el crecimiento de la cartera total, que es uno de los principales componentes, también por inversiones en valores entre los más importantes. Y justamente el crecimiento del crédito que recientemente mencioné es el principal componente, representa el 66,4%, viene creciendo a una tasa del 7,5%. Se observa una buena dinámica que se mantiene en el caso del crecimiento de los créditos destinados a moneda doméstica, pero hay una desaceleración en el crédito
o una atenuación del crecimiento en moneda extranjera. En cuanto a los pasivos totales vienen creciendo a una tasa del 6,5%. Se observa también una recuperación. La mayor parte de este crecimiento es explicado por los depósitos y también por préstamos de entidades financieras. En cuanto a los depósitos, que en este caso representa el 80,7% de los activos totales, vemos que se viene recuperando en los últimos meses. La tasa de crecimiento de los depósitos totales alcanza 2,7% en marzo. En moneda local también se observa una recuperación importante y crece en 3,2%, y moneda extranjera crece a una tasa del 2% interanual. En cuanto a los indicadores en este caso de calidad del crédito, la tasa de morosidad total presentó un ligero aumento en los últimos 12 meses, aunque es bueno mencionar en este caso de que las previsiones totales cubren más del 100% de los créditos vencidos. 116,3% es la cobertura entonces de las previsiones al cierre de marzo, y sobre la cartera total estas previsiones representan el 3,9%. También es bueno mencionar cómo ha venido disminuyendo la línea roja, en donde podemos ver que las medidas excepcionales principalmente viene disminuyendo después del pico que había alcanzado durante la pandemia. Específicamente, hoy sumado estas medidas excepcionales a la tasa de morosidad, en este caso también a las medidas transitorias y los créditos financiados reestructurados sobre la cartera total, representan solamente 10,8%. La rentabilidad también viene recuperándose. ROA en este caso se ubica en 2,1%. Recordemos que este indicador fue uno de los más afectados también durante la pandemia. Y ROE se ubica en 16,3%. Y si vemos un poco cuáles fueron los factores que explican esta mejora relativa de estos indicadores de rentabilidad, vemos que el margen financiero sería lo que explica en la mayor parte, digamos, de esta mejora en la rentabilidad del sistema financiero. En cuanto a la solvencia, el sistema se mantiene bastante solvente. La tasa actual es de 19,4% para el capital, en este caso nivel 2. Muy por encima de lo que exige nuestra normativa, que es del 12%. Para el capital nivel 1 se ubica en 14% y también supera con holgura lo exigido en nuestra normativa del 8%. Si desglosamos el crédito en deuda de los hogares y también de empresas, vemos primeramente que la deuda de los hogares venía creciendo en promedio desde marzo del año pasado en torno al 17-18%. A marzo de este año crece a una tasa del 17,9%. A pesar de este crecimiento bastante importante de la deuda de los hogares, uno puede ver en el gráfico de la derecha que la calidad de la deuda ha mejorado. En este sentido, la tasa de morosidad se ha reducido con respecto a periodos previos. La deuda de los hogares en Paraguay representa o tiene un peso aproximado del PIB del 7%, y en la región esa deuda de los hogares representa más o menos el 23%. En cuanto a la deuda de las empresas, que representa, en este caso tengo primeramente en moneda nacional, posteriormente voy a presentar también moneda extranjera, pero si agrupamos ambos tipos de crédito, esto representa más o menos el 23-24% del PIB, y en la región esa tasa de crecimiento se ubica por encima del 40%. Vemos que la deuda de las empresas viene creciendo a una tasa del 4,5%, inferior con respecto a lo que se había observado, por ejemplo, en marzo del año 2022, en donde se había observado una tasa del 9,6%, pero digamos levemente superior con respecto a nuestra última publicación del IEF del año pasado. Y vemos que en el margen la morosidad se ha incrementado
en el caso de la deuda de las empresas en moneda local, pero todavía se ubica de hecho muy por debajo de los créditos sectoriales más riesgosos. En moneda extranjera, la tasa de crecimiento de la deuda de las empresas se ubica en 8,9% y también se observa una desaceleración con respecto a lo que se había publicado, por ejemplo, en septiembre del año pasado, que fue de una tasa del 29,5%, en un contexto también en donde la morosidad se ha incrementado muy levemente, pasó apenas de 1,2% a 1,5%. Es bueno resaltar nuevamente que esta tasa de morosidad de las empresas de moneda extranjera, una de las más bajas, digamos, cuando analizamos con respecto a nivel sectorial. Perdón. Finalmente tenemos las pruebas de extensión, que indica que la solvencia del sistema financiero permanecería por encima del nivel regulatorio luego simular choques extremos, aunque con baja probabilidad de ocurrencia. Específicamente, el choque a nivel agregado, que en este caso se implementa, es un deterioro de la cartera vigente en torno al 8%, y vemos en el gráfico de la derecha que la solvencia no ha cambiado considerablemente y aún se ubica por encima del mínimo legal exigido del 12%. Finalmente tenemos los principales mensajes del IES a mayo del 2023. En el sistema financiero local, el crecimiento del activo se ha acelerado interanualmente. El aumento interanual del primer trimestre del 2023 se explicó especialmente por la contribución positiva de la cartera de créditos, las inversiones en valores y las disponibilidades. Con relación a los créditos, se ha verificado una desaceleración interanual del ritmo de crecimiento desde agosto de 2022 por el menor dinamismo de los préstamos en moneda extranjera. El pasivo total ha registrado una aceleración de su crecimiento desde la última publicación del IES, impulsado por la recuperación de los depósitos en un contexto económico más favorable y de aumento de tasa de interés en ambas monedas. La tasa de morosidad presentó un incremento en el margen, aunque las previsiones constituidas permiten la cobertura total del riesgo de crédito. El crecimiento del crédito destinado a la familia mostró una dinámica favorable en un contexto de menor tasa de morosidad. La deuda de las empresas presentó un crecimiento moderado en guaraní, en tanto que en moneda extranjera se registró una desaceleración desde el último IES, con tasa de morosidad que se ha incrementado levemente en ambas monedas. Los indicadores de rentabilidad y liquidez se están recuperando, la solvencia del sistema supera los mínimos establecidos en la regulación y finalmente, lo que recientemente también mencioné, luego de simular un deterioro en la cartera vigente, la solvencia del sistema permanece en niveles por encima de los requerimientos mínimos que establece la regulación. Es importante resaltar que se ha utilizado choques adversos y extremos, pero con baja probabilidad de ocurrencia.